Buenas noches una vez más con cada uno de ustedes. Eh, una vez más gozoso con el Señor de poder estar no reunido con cada uno de ustedes en esta noche que el Señor ha permitido, ¿no? Y muy gozoso también de verles a cada uno de ustedes en esta noche. Es como si tuviéramos, ¿no? Una reunión presencial ya. Yo me siento ya en medio de ustedes muy contento de verlos las veces que hay reunión, ¿no? Amén. Y gracias al Señor, el Señor ha permitido también en este tiempo, ¿no? De poder predicar el Evangelio a través de muchas maneras, ¿no? Eh, bueno, al principio no era solo reuniones por Zoom, ahora se hace la transmisión en el Facebook, también se transmite, ¿no? La palabra del Señor a través de las radios, ¿no? De Manantial, de Talara, las radios de La Buena Semilla. Estamos de alguna manera expandiendo la palabra del Señor y el Señor ha permitido así, ¿no? Que este tiempo sea así. Y la verdad me siento muy gozoso de poder predicar de esta manera, ¿no? Porque se está predicando y se está llegando a muchos lugares. Me parecía que antes era, ¿no? Algo más cerrado, ¿no? Solo reuniones de Huancayo, reuniones de la selva, reuniones de Estados Unidos o Venezuela, ¿no? Cada uno con su reunión. Pero ahora lo hemos hecho algo universal y yo me siento, verdad, maravillado con todo lo que el Señor hace a través del tiempo. Y para el Señor el tiempo es perfecto. Amén. A veces quizá no podemos comprender o entenderlo de esa manera, pero el Señor tiene su tiempo y Él hace como Él quiere. Necesitamos más que todo estar en las cosas del Señor y enfocarnos en predicar la palabra del Señor, porque para eso fuimos creados, ¿no? Para la alabanza, para la gloria y la honra del Señor. Y bueno, personalmente, ¿no? En esta noche el Señor me ha estado hablando también a través de su palabra, ¿no? Sobre la gracia del Señor. Y quizás se ha oído muchas prédicas, muchos sermones acerca de la gracia del Señor, pero yo creo que a cada uno nos da, ¿no? Diferente. El Señor nos ministra, ¿no? A cada uno diferente, ¿no? Y para mí me gusta, ¿no? De esa manera, ¿no? Que el Señor hable a través de un hermano, de otro hermano, del mismo tema, porque hace que yo permanezca firme en lo que creo, ¿no? En ese fundamento, ¿no? Yo lo veo de esa manera, ¿no? Eh, cómo, cómo el Señor habla diferentes maneras a cada uno de los hermanos, sea de la salvación, sea, no sé, de, de los dones, no sé, pero yo he escuchado tantas veces, ¿no? De diferentes hermanos y, y puedo estar seguro de lo que yo hablo, ¿no? Puedo estar seguro de lo que yo predico, ¿no? A veces de repente algunos no, ya es cansado ese tema porque ya he escuchado ya parte del hermano tal y he escuchado, decimos, ¿no? Yo oigo acá, ¿no? Así, entonces como que a veces ya les da sueño ya escuchar otra vez. Y ahora el problema está afuera. El problema está afuera realmente. Cuando yo veía hermanitos, ¿no? Nuevos en el Señor venían y se ha predicado de un tema y de repente el domingo que viene vienen aturdidos porque dice que conversaron con otra persona y les dijeron que no era así.
Hermano, me duele la cabeza, decía, ¿no? O sea, había confusión, ¿no? Se confundían rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaban bien fundamentados en la palabra del Señor. Pero sin embargo, si oímos la voz de Dios, como el Señor ministra, ¿no? A cada uno de los hermanos, es de mucha bendición para cada uno de nosotros. Eso yo lo he comprobado, ¿no? Conmigo mismo. He escuchado de diferente manera, de diferente forma. Y claro que la conclusión al final es lo mismo, ¿no? Llegamos al Señor, ¿no? Llegamos a Cristo con las prédicas. Amén. Así que hermanos, en esta noche, bueno, quiero hablar un poco de la gracia divina de Dios, ¿no? He estado meditando en las cosas del Señor, en este tema, y también he estado viendo algunas definiciones, ¿no? Cómo lo definen, ¿no? Dice, la gracia de Dios es el don que eleva a lo sobrenatural, a la criatura racional, haciéndolo hijo suyo y partícipe de su vida. La gracia de Dios no se refiere únicamente y exclusivamente al perdón de Dios, sino también a la salvación del hombre, enseñando al hombre a rechazar los deseos naturales, ¿no? La gracia de Dios es fundamental para alcanzar la salvación. La gracia de Dios es virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio, ya que para alcanzar la misma, el hombre nada pudo hacer por sí mismo. La gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por la humanidad. El Señor nos amó. Realmente, ¿qué es lo que habremos hecho para merecernos la gracia? Nada, nada bueno, dice, ¿no? En la palabra del Señor dice, no hay nada, no hay nadie quien haga lo bueno, dice, ¿no? No hay ni uno. Y la verdad, yo me examino, ¿no? Digo, Señor, ¿yo qué he hecho para merecer la gracia? Y a veces cuando estudio esto de la palabra del Señor y a veces se me caen las lágrimas mm, por agradecerle al Señor, ¿no? Por esa gracia infinita que ha puesto, ¿no? Hacia sus hijos. Ese amor, ¿no? A pesar de tantas cosas que el hombre pueda hacer, el Señor ha amado al hombre y le ha hecho su hijo. Amén. Y vamos a lecturar en Romanos capítulo 5, verso 10. Amén. Romanos capítulo 5, verso 10. Dice la palabra del Señor, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Dice, porque siendo enemigos de Dios. Siempre el hombre quiere dar la contra a Dios, ¿no? A pesar que quizás es malo lo que va a hacer, pero el Señor le dice, no, pero ahí están dándole la contra al Señor. Dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Hemos sido reconciliados con el Señor por amor. Esa es la gracia de Dios. Amén. También en Tito, vamos al libro de Tito.
Tito 3, capítulo 3, verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, el 5, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Nos salvó, amados hermanos, de lo que éramos muertos en el Espíritu, estábamos muertos, estábamos condenados, el Señor nos salvó. No por obra de justicia, dice, que nosotros hubiéramos hecho. No es que nosotros hemos sido tan buenas personas para poder ser perdonados, para recibir esa gracia. No, no por nuestra propia voluntad, sino que el Señor amó a su pueblo. Amén, amados hermanos. También vamos al libro de Gálatas. Ahora bien, Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo, en Cristo Jesús. Amén. Así que ahora ya somos hijos de Dios. Ya no somos más centenados, ¿no? Ahora el Señor nos hizo hijos por esa gracia, por esa reconciliación. Ahora somos hijos de Dios. Amén. Y para ilustrar eh, este, este tema, quiero basarme al libro de Segunda de Samuel, ¿no? Con la historia de David y Saúl, ¿no? Es, ¿no? El nieto de Saúl que se llamaba Mefiboset. Amén. Yo sé que lo hemos leído, ¿no? Vamos vamos a lecturarlo un libro de Samuel para ver, para centrarnos en el tema. Amén. Libro Segunda de Samuel, capítulo 9. Segunda de Samuel, capítulo 9. Bueno, esta historia, bueno, nos va a ayudar, ¿no? A comprender lo que era la gracia de Dios y su amor, el cual no merecíamos, ¿no? Dice la palabra del Señor en el capítulo 9, verso 1. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú, Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está?
Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan, su padre, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es, quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y todo de su casa yo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme todo lo que ha mandado mi señor, el rey a tu siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía, y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Amén. Qué preciosa historia, ¿no? Cómo David tuvo misericordia de Mefiboset, ¿no? A pesar que él era nieto, ¿no? De Saúl, ¿no? Quien persiguió a pobre David, ¿no? Por celos, lo persiguió duramente. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Ustedes recibirían al hijo de su enemigo? A alguien que eh, le ha hecho daño, ¿no? Por mucho tiempo, ¿no? Es igual que nosotros, ¿no? Hemos sido enemigos de Dios. Así dice la palabra, ¿no? En Romanos. Siendo enemigos. Esa es la gracia. Así que Saúl, ¿no? Reinó antes de David, eso lo sabemos. Le dominó los celos, el odio y trató de matarlo, ¿no? Al futuro rey David, ¿no? Hasta el final de su vida. Pero a pesar de todo, sucedió a Saúl en el trono. Entonces preguntó, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? En el 9:3, ¿no? Le respondieron que quedaba su nieto, ¿no? De Saúl, ¿no? Ahora bien, en cierta ocasión, ¿no? La gente se había burlado de David, ¿no? También sobre este tema, ¿no? Sobre, sobre los cojos y los ciegos, ¿no? ¿Cómo iba a recibir, ¿no? A Mefiboset. ¿En qué le iba a servir? ¿No es cierto? A ver, vamos a lecturar
Samuel 9:3. ¿Qué había pasado? Perdón, 5, capítulo 5, segunda de Samuel, capítulo 5, versos 6 al 9. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde el Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Amén. Así que yo pienso que mirando, ¿no?, al nieto de Saúl, ¿qué pensaría David? Le hacía recordar, ¿no?, este episodio. Dice que cuando David fue a, ¿no?, a pelear, a conquistar Jerusalén, la gente se burlaba, ¿no?, porque tenían de repente mucho ego, porque según estaba estudiando, dice que Jerusalén estaba en un lugar, ¿no?, se podría decir privilegiado, porque nadie podía atacar. Era un lugar bien ubicado, ¿no? Y nadie podía entrar a ese lugar. Siempre se habían librado de las conquistas. Y pienso que por ese motivo también ya se mofaban, ¿no? Y se burlaban, ¿no? Diciéndole, ¿no?, que hasta los eh, que decían, ¿no? Además, que los cojos y los ciegos lo iban, que prácticamente que eran más fuertes que él, ¿no? Como quien decirle así, ¿no? Entonces ese episodio le haría recordar también a David en que, ¿no?, viendo al hijo, al nieto de Saúl. Amén. Pero David mandó traerlo, ¿no? Y cuando llegó el nieto de Saúl, atemorizado, David lo recibió con bondad. Le devolvió los bienes, siervos y aún más. Ordenó que a partir de ese día comiese, ¿no?, en su mesa, como un hijo del rey. Es la manera en que actuó David y nos muestra cómo Dios quiere perdonar al hombre, siendo enemigo, pecador y que aborrece a Dios. No tiene pues nada para merecer el favor divino, pero Dios lo busca para acogerlo con bondad. Así que el Señor nos busca, amados hermanos, para perdonar nuestros pecados, ¿no? Aún más, ¿no?, quiere convertirnos en su hijo, un hijo amado, ¿no? Lo único que el pecador debe hacer es creer. Amén. Así que, amados hermanos, esa es la gracia. Es la gracia del Señor. Es el amor del Señor. Es algo que no nos merecemos, ¿no? Pero el Señor nos ha amado tanto que ha dado a su Hijo. Vamos a ver también en Lucas, capítulo 5. Lucas 5, dice la palabra del Señor.
Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, levantaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre de pecado, de pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Qué maravilloso. No sé en qué situación hayan estado, ¿no? Pescando. Pienso que habrían trabajado tanto y no lograron nada. El Señor estuvo ahí, los bendijo como a sus hijos, porque los amaba. Amén. Y Pedro reconoce: no, Señor, soy pecador. No me merezco esto, Señor. No sé cuánto de nosotros lo reconocemos al Señor como nuestro Salvador. Mucho más que eso, mucho más. Y me recuerdo, ¿no? En una prédica de un domingo, ¿no? Un hermano predicaba y decía, ¿no? Había jóvenes también y predicaban y decían, hablaban, ¿no? De las personas que quizás no hayan tenido sus padres biológicos, ¿no? O madre, quizás, ¿no? No lo han conocido. Y decía, ¿no? El Señor ha sido sus padres, sus madres, y Él ha estado en todo momento. Cuando yo oí eso, yo sentí que era para mí. Y decía: Señor, gracias por esa gracia que he hecho, Señor. Y esa es la gracia, ¿no? El Señor nos ama sin pedir nada a cambio. Y entonces podremos decir también como en el Salmos 184, Salmos 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desde los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne cantará al Dios vivo.
Aún, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Amén. Así que ahora moramos en el Señor y le alabamos eternamente. No hasta el día que vamos a morir, sino eternamente, ¿no? Es algo grande, ¿no? Así es, amados hermanos. Es la gracia del Señor. Así que podremos leer también en el libro de Efesios. Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, Dios dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es lo que hablábamos, ¿no? En un inicio. Estábamos muertos. Sí, todos lo sabemos, ¿no? Ahora somos hijos de Dios. Ahora hemos resucitado juntos con Cristo. Algunas veces pienso que no todos entienden esto, ¿no? Quizás no de nosotros, ¿no? Pero escuchando a otros amigos, yo siento que como que no creen que han resucitado con Cristo. Tienen tanta palabra, pero lastimosamente los institutos no te pueden dar, ¿no? La revelación de Dios. Como Nicodemo, ¿no? Un maestro de la Biblia. Pero ¿quién te va a dar la revelación es Dios? ¿Quién te va a hacer entender? ¿Quién te va a hacer comprender esa gracia del Señor? Y qué bueno, ¿no? Que este tiempo se esté predicando por este medio. Algunos pensarán, ¿de qué denominación son? ¿No? Dirán, hablan del Espíritu, creen en el Espíritu. Y algunos dirán, no, serán bautistas, serán peruanos, pentecostales, pero somos de Cristo. Amén. También en Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna de Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccionó, afirme,
fortaleza y establezca. Amén. Así que el Dios de toda gracia, ¿no? Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Eterna, no para un momento, no para un rato. La gracia de Dios es eterna. Amén. Así que podemos definir y que nos ayudó a comprender también, ¿no? La historia de Mefi y Bose, ¿no? Podemos mencionar algunos, ¿cómo se puede decir? Eh, puntos, ¿no? Algunos puntos. Que la gracia de Dios es soberana. ¿Ah? Nada, nada obligaba al rey David, ¿no? A preocuparse por el descendiente de Saúl, quien lo había odiado tanto, ¿no? Al contrario, le hacía recordar de repente malos episodios, pero tuvo esa misericordia. Así es Dios. Dios nos ama. Así que la gracia es soberana. Otro, la gracia se dirige a los que no merecen nada. Wow. Y brilla aún más cuando el beneficiario es indigno, como el nieto de Saúl, que era cojo, ¿no? No tenía ningún mérito para para hacer valer ante David. ¿En qué le iba a ayudar? ¿No? Dios, ¿qué de bueno puede esperar del hombre? ¿No? Amén. Otro, la gracia actúa en pleno conocimiento de causa. David no ignoraba el origen de la discapacidad de Mefiboset, por lo tanto, este podía estar tranquilo. David sabía muy bien quién era aquel quien invitaba a su mesa y se quedó, ¿no? A ser partícipe de él. El Señor ahora somos partícipes de él. Ya no hay nada que nos limite, no hay nada que, que necesitamos de alguien para poder llegar al Señor. Tenemos ese privilegio que el Señor nos ha dado. La gracia es gratuita, ¿no? Y abundantemente. Así como David mandó a traer a Mefiboset, lo colmó de bienes y lo dio en un lugar de honor. Todo esto sin esperar nada a cambio. Pretender pagar algo que no es dado es una ofensa al dador. El Señor no nos pide nada a cambio. Muchas veces el cristiano está acostumbrado, ¿no? De decir, ok, si tú eres cristiano tienes que hacer esto, que el otro, que el otro, que el otro, lo prohíbe. Mira que si tú no andas así, no vas a ser salvo. Mira que no, eso no es la gracia. Por eso digo que pienso que les falta la revelación de Dios. Pese a que también hay un pueblo que ama al Señor ahí, ¿no? Y Dios los ama. Y Dios los ha elegido. Y Dios los ha llamado. Les ha hecho sus hijos. Los ha perdonado. Amén. La gracia echa fuera el temor y produce confianza. Ya no vivimos en el temor, sino que vivimos confiados en el Señor. Ya no vivimos pensando qué pasará mañana, qué haré el día de mañana, o que mañana
Hay que, hay que preocuparse, no sé, en las deudas, o qué comeré, ¿no? Estando muerto, ¿a dónde iré? Ya no. A cuando, cuando oigo y me dicen eh, que ha fallecido tal persona, la verdad me da más pena saber a dónde va esa alma. Eso es lo que más me duele a mí, ¿no? Si ha conocido al Señor, aleluya, gloria sea al Señor, está alabándole al Señor, continúa con la alabanza. Pero si no fue así, no, Señor. Ahora, la gracia también suscita adoración para el Señor. Mefiboset estaba maravillado, ¿no? Y confundido ante la bondad manifestada por David, ¿no? Con el mismo profundo de su indignidad se postró y dijo, ¿no? ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿No? Así como Pedro decía, no, Señor, no soy hijo de pecador, decían. Pues esa es, ¿no? Esa es la revelación, ¿no? Te hace ver tal cual eres, te hace examinar y reconoces que has pecado. Es el propósito de Dios también, que reconozcamos. Así como Dios llamó a Adán en el huerto, ¿no? Le dijo, Adán, Adán, ¿dónde estás? No es que el Señor no sabía dónde estaba, ¿no? Si el Señor todo lo sabe, está en todo lugar, pero quería que confesara con su boca qué es lo que había hecho. Él nos da esa oportunidad de nosotros, ¿no? Poder ir y decirle, Señor, he pecado. Señor, he pecado. Perdóname. Gracias. Y el Señor es tan bueno y tan misericordioso que Él nos ama y derrama de su abundancia, de su abundancia. Ya no vamos a vivir preocupados. Oh Señor, mira esta enfermedad. Ya no, Señor, ya no. No, ya no. El Señor nos ama, Él nos va a guardar, Él nos va a prosperar, pero Él quiere que le creamos a Él. Amén. Él ya nos dio la gracia, ya nos hizo sus hijos. Amén. Amén, amados hermanos. Es lo que el Señor me ha estado ministrando, ¿no? Y cada vez que el Señor me ministra de la salvación, de la gracia, es maravilloso. Para mí es maravilloso y puedo gozarme y puedo alabarle al Señor, puedo deleitarme en el Señor. Y nos puede hacer más firmes y saber a dónde vamos y poder decir, no, la palabra del Señor dice aquí, cuando alguien dice, no, no, que la salvación se pierde, estás loco. Amén. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos, y los amo muchísimo en el amor del Señor. Y los bendigo también esta noche. Amén.